La Convención de Singapur nace de un tratado multilateral que fue adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. A través de este espectacular instrumento que permite la solución de controversias comerciales internacionales, las personas o empresas que tengan un conflicto internacional ya no solo podrán sentarse, dialogar, hablar de manera tranquila y pacífica y llegar a un acuerdo que ponga fin a la controversia, sino que adicionalmente, y esta es la maravilla de la Convención de Singapur, ese acuerdo que pone fin al conflicto podrá ser exigible gracias a la Convención de Singapur en los países de las personas que forman parte o que están involucradas en la controversia. Hace menos de una semana, en un proceso que incorporó a todas las ramas del poder público, Colombia incorporó la Convención de Singapur en su sistema legal nacional, lo cual genera un cambio sustancial que tendrá efectos a partir de este momento y generará unos impactos positivos no solo en el comercio internacional, sino en la inversión extranjera y en la economía doméstica, con todo el impacto positivo que estas dinámicas comerciales generan para el país. Este es todo un hecho histórico que marcará un antes y un después, y a partir de este evento épico cambia, afortunadamente para bien, la forma en la cual se solucionarán y se harán exigibles los acuerdos que pongan fin a una controversia comercial internacional. Soy Mauricio Chávez de Mauricio Mediate, y dada esta maravillosa y reciente noticia que cambia el panorama de la solución de controversias comerciales internacionales, hemos decidido el día de hoy hablar sobre la Convención de Singapur, todo un hecho disruptivo y revolucionario que cambiará para siempre la solución de las controversias comerciales internacionales. Acompáñenos a develar esta historia. ¿Cómo inicia esta historia? El 20 de diciembre de 2018, en el seno de las Naciones Unidas, se adoptó la Convención de las Naciones Unidas sobre los acuerdos de transacción internacionales resultantes de la mediación, más conocida coloquialmente como la Convención de Singapur. Este instrumento era una necesidad que hacía varios años se estaba demandando con el fin de darle formalidad, seriedad y cobertura legal a los acuerdos de mediación que las personas o las empresas pactaban con el fin de solucionar sus conflictos derivados de los negocios que hicieran comerciales en el ámbito internacional. Indudablemente, este es el hecho más trascendental que ha ocurrido en el mundo de las disputas comerciales internacionales. ¿Por qué? Porque ahora los empresarios que tengan este tipo de controversias podrán sentarse, dialogar y de manera directa solucionar sus diferencias con la asistencia de un mediador especializado en el tema, y en un par de reuniones podrán convenir cuál es la mejor forma de solucionar y pactar los compromisos que ellos libremente decidan para ponerle fin a esta diferencia. De esta forma, la Convención de Singapur ya no será, o con la Convención de Singapur ya no será necesario acudir a complejos, demorados y costosos procesos judiciales internacionales, pues con el acuerdo que las personas que tengan el conflicto decidan ellos de manera directa y mediante un diálogo concertado, se pondrá punto final a la diferencia. Pero además, y ahí radica la maravilla de la Convención de Singapur, y es que ese documento
será suficiente para que lo acordado por ellos sea respetado y acatado por todas las partes que están vinculadas al acuerdo, dado que ese arreglo podrá ser exigible de manera directa y bajo el amparo o bajo la sombrilla de la Convención de Singapur en aquellas jurisdicciones de los países de quienes formen parte del acuerdo. Algo absolutamente revolucionario y nunca antes visto en el escenario de los conflictos internacionales de comercio. Ahora, para ilustrar con un ejemplo la aplicación de la Convención de Singapur, veamos este contrato. Una compañía de Brasil y una compañía australiana. Entre las dos hacen un contrato de exportación, de compraventa de carne de Brasil hacia Australia, que entre otras Brasil tiene una carne absolutamente espectacular. Por la razón que sea, porque hubo una tormenta, porque cerraron el puerto por una reparación, porque hubo un paro, bueno, hay 10.000 razones por las cuales un contrato no se cumple. Y hoy en día, y en la vida, en el mundo de los negocios, es absolutamente común que surjan controversias. Entonces, por la razón que sea, surgió una controversia. Pues, ¿qué hacen la compañía de Brasil y la compañía australiana? Se pueden sentar de manera directa, ellos solos, y pueden llegar a un acuerdo en el cual ellos pacten en ese acuerdo de manera libre, sin complejos, sin la necesidad de utilizar complejos procesos judiciales. Ellos mismos llegan a un acuerdo. Y si ese acuerdo, lo que ellos pactaron, se llega a incumplir, pues la persona o la empresa que sienta que le incumplieron puede ir, en nuestro ejemplo, o a la jurisdicción de Brasil o a la jurisdicción de Australia y pedirle al juez de estas jurisdicciones que ordene el cumplimiento no de lo que el juez quiera, sino de lo que ellas, es decir, las empresas o las personas en conflicto, pactaron de manera libre en el acuerdo de mediación internacional. Esto en virtud de la Convención de Singapur. Si obviamente las jurisdicciones o los países no tienen incorporada la Convención de Singapur, pues no podrían utilizar este instrumento. Entonces, en nuestro caso práctico, las personas o las empresas, cuando se sientan y de manera libre redactan y acuerdan la forma en que se va a pactar, en la que se va a solucionar la controversia, tienen la certeza que si el acuerdo por alguna razón no se cumple, pueden ir y en virtud de la Convención de Singapur, pueden ir a cualquiera de las jurisdicciones a pedirle al juez que ordene el cumplimiento de lo allí pactado. ¿Qué pasaba antes de la Convención de Singapur? En el ejemplo que contamos anteriormente, las partes en conflicto se podían sentar a dialogar y llegar a un acuerdo, pero ese acuerdo no tenía ninguna protección internacional y en el eventual caso que hubiera incumplimiento de lo pactado, la persona o la empresa a la que le incumplían tenía que ir con ese acuerdo a iniciar demandas y tramitar complejos procesos judiciales y recursos legales en la jurisdicción de destino. Y en la mayoría de los casos, los jueces de estas jurisdicciones, como no tenían ningún instrumento internacional que protegiera o respaldara ese acuerdo realizado por las partes, pues rechazaban el acuerdo o le restaban efectos legales. Obviamente, esta decisión solo se conocía o venía después de muchos años de contienda judicial, de batallas legales, de batallas de abogados e inversión de gigantescas sumas de dinero. Por esta razón, la mediación internacional de controversias comerciales antes de la Convención de Singapur era vista como la Cenicienta. Nadie la respetaba, pocos confiaban en ella y los acuerdos de mediación no tenían la solidez jurídica ni el respaldo de un tratado internacional
como hoy en día sí lo tienen a partir de la Convención de Singapur. Dicho de otra forma, los acuerdos de mediación de controversias comerciales internacionales realizados bajo el amparo o con el respaldo de la Convención de Singapur, obviamente, si las partes en conflicto lo aceptan de manera libre y voluntaria, digamos, es una especie de cheque internacional que las partes involucradas en la controversia pueden ir a cobrar en la jurisdicción de destino, donde se pactaron las obligaciones, y sin necesidad de tener que invertir cuantiosas cantidades de dinero y enredarse en complejas batallas legales, las cuales usualmente nunca llegan a feliz término. Y alguien podrá decir, de hecho, hace poco me lo dijeron, no, pero es que la Convención de Singapur funciona y es efectiva solo en aquellos contratos que son gigantes, de mucho dinero. No, error. Cuando uno revisa el texto de la Convención de Singapur, en ningún lado se hace diferencia sobre la cuantía de la controversia. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto los contratos grandes o los contratos pequeños, muy pequeños, pueden ser solucionados y pueden hacerse exigibles a través de la Convención de Singapur. Pongamos un ejemplo, una pequeñísima exportación de fruta desde un país tropical a cualquier país asiático o europeo, o la pequeña importación de un lote de ropa, o un contrato de estos de comercial de e-commerce que hoy en día uno hace con un simple clic. Cualquiera de esos contratos, sin tener en cuenta el monto de la cuantía, puede ser solucionado y se puede utilizar la Convención de Singapur para que ese acuerdo sea exigible en las jurisdicciones de las personas que han pactado el acuerdo. Adicionalmente a los beneficios que hemos destacado previamente, miremos unos beneficios adicionales que se generan con ocasión de la Convención de Singapur. Obviamente, pues estos beneficios son para los países que han adherido al instrumento y ya lo tienen ratificado. Primero, este instrumento va a agilizar los negocios internacionales y evitará que los comerciantes internacionales, por un conflicto generado durante el desarrollo del contrato, ya lo dijimos, independientemente de que sea pequeño o grande, paralice el contrato y estas personas se tengan que dedicar o se vean envueltos en batallas legales interminables, en vez de poder continuar adelante en el negocio, que al final del día es lo que le trae beneficios, no solo a los empresarios, sino también a los países de estos empresarios. Otro beneficio, con este instrumento se van a generar buenas o importantes dinámicas de atracción de inversión extranjera. ¿Por qué? Porque los inversionistas internacionales se inclinan a invertir o a hacer negocios en aquellos países que saben cómo gestionar sus controversias de manera rápida y eficiente, y además tienen eficaces instrumentos para superar las situaciones de dificultad derivada de los negocios de manera rápida y sin necesidad de involucrarse en complejos procesos judiciales. Otra ventaja, y es que se va a reducir la carga de trabajo de los jueces de los países donde se generan las controversias, y estos jueces, en vez de dedicarse a resolver este tipo de controversias, se van a poder dedicar más tiempo a solucionar las controversias locales y administrar la justicia de su país, las cuales demandan una pronta atención en el orden interno de cada país, debido a que ya no se van a involucrar en los procesos de este tipo de decisiones, dado que las partes de manera libre y voluntaria pueden solucionar sus controversias sabiendo que este acuerdo tiene total respaldo internacional. Y la última, el último beneficio, pero no por ello menos importante, es que las relaciones comerciales internacionales a nivel mundial van a fluir
de manera más rápida y eficiente con ocasión de la Convención de Singapur, pues las personas o las empresas que tengan controversias, si las solucionan de manera rápida y ponen de su parte en la gestión del conflicto, podrán fortalecer la confianza mutua que entre ellos se genera, y con ello pues obviamente pueden desarrollar una relación comercial más fluida y más fructífera, haciendo negocios y generando beneficios para toda la cadena productiva de los países involucrados en esta dinámica. Pues es bien sabido que la confianza en los negocios es fundamental para edificar las relaciones duraderas, exitosas y productivas. Por ello, si tienen la posibilidad de solucionar la controversia de manera directa, pues para estos empresarios este va a ser un elemento que va a fortalecer esa confianza y el diálogo entre los empresarios. Pero entonces surge una pregunta muy lógica. ¿Con la simple aprobación hecha en las Naciones Unidas de la Convención de Singapur es suficiente? Y la respuesta es no. Como todo tratado internacional, pues obviamente requiere varias etapas. La primera es que se apruebe el instrumento, tal como ya sucedió en la Asamblea de las Naciones Unidas en el 2018. Pero posteriormente cada país debe manifestar que acepta adherirse al instrumento, y luego, conforme a sus normas legales, cada país debe surtir un trámite para que ese tratado, al cual ya el país se adhirió, sea incorporado formalmente en su ordenamiento interno y se haga lo que técnicamente se llama la ratificación del tratado. Es decir, que el tratado no sea ratificado e incorporado al ordenamiento jurídico de cada país. Hoy en día hay 58 países que signaron la Convención de Singapur, es decir, que se adhirieron al instrumento propuesto o adoptado por la Organización de las Naciones Unidas. Pero de esos 58, solo 14 países han ratificado e incorporado en sus sistemas legales nacionales este maravilloso instrumento. Y hasta que no lo ratifiquen y lo incorporen y lo inserten legalmente en sus ordenamientos nacionales, pues no lo podrán utilizar. Bueno, digamos que 15 países, porque como lo estábamos indicando, hace una semana Colombia acaba de ratificar e incorporar a su ordenamiento jurídico colombiano la Convención de Singapur. Pero no queremos ser triunfalistas y no nos llamemos a engaños. ¿Está todo hecho? No, claramente no. Si bien es un maravilloso instrumento que nos sirve para hacer efectivos todas las controversias comerciales internacionales, para dinamizar el comercio, para apoyar la inversión extranjera y para todas las bondades que hemos destacado, estamos hasta ahora en pañales. ¿Por qué? Porque debemos concientizar a las personas que tienen los negocios internacionales que esta es la forma adecuada de solucionar las controversias. Tenemos que hacer actividades académicas, hacer presencia en ferias, hacer presencia en los eventos internacionales donde se debaten temas de comercio, para difundir la idea y que este instrumento se empiece a utilizar, porque entre más países tengamos, pues obviamente más jurisdicciones estarán involucradas en el movimiento de mediación internacional que se genera con la Convención de Singapur. Por eso, nuestra labor académica también tiene que ir a todos aquellos países que no han signado la Convención de Singapur o que ya la signaron pero no la han ratificado y la han incorporado en sus ordenamientos nacionales. A partir de ahora, Mauricio Mediate, el espacio de la mediación, se suma al movimiento internacional de mediación, de solución de controversias comerciales internacionales que se genera o que se está generando con ocasión de la Convención de Singapur, y estaremos dando
reportes permanentes y estaremos emitiendo actualizaciones de lo que está pasando no solo en Colombia, sino en el mundo, para que ustedes estén informados y estén utilizando y puedan entender y utilizar este instrumento de una forma dinámica y de una manera efectiva para solucionar sus controversias comerciales internacionales. La mejor luz del día o de la noche, donde quiera que se encuentren en este encantador planeta.